Hola, mi nombre es Simón García y hoy les vamos a hablar de la democracia. Los integrantes del grupo son Juan Esteban Ochoa, Esteban Gallardo, Juan Chávez y Simón García. La democracia se remonta a la antigüedad, cuando grandes civilizaciones como las griegas y el Imperio Romano comenzaron a incorporar participación de los ciudadanos en el progreso de toma de decisiones. A medida que avanzó la Edad Media, la participación ciudadana se redujo a la aristocracia, los líderes religiosos y la monarquía. Sin embargo, todo esto cambió a la llegada de la Ilustración, un movimiento filosófico que buscaba la liberación del hombre, la opresión religiosa y política. Durante este tiempo, grandes líderes como Thomas Jefferson y John Locke defendieron la libertad de pensamiento y la igualdad de derechos. La Ilustración llevó a la creación de la Declaración de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Esta declaración establece los derechos innatos de todos los seres humanos sin importar el sexo, el estatus social, la raza o el origen. Los principales grupos que contribuyeron a la historia de la democracia incluyen las culturas antiguas de la Grecia antigua, la Roma antigua, los pueblos nativos de América, las revoluciones democráticas modernas y los diversos movimientos de liberación y emancipación en todo el mundo. Las culturas antiguas de Grecia y Roma contribuyeron a la tradición democrática moderna, con sus órdenes directas del gobierno por parte de todos los ciudadanos. Los pueblos nativos de América han desarrollado afirmaciones democráticas desde hace mucho tiempo, como una amplia variedad de prácticas de gobernanza comunitaria. Las prácticas democráticas antiguas se remontan a la antigua Atenas y la democracia directa se originó como una forma de ejercer el poder a través del consenso entre todos los miembros de una comunidad. Esto se lograba mediante la deliberación de asuntos importantes como leyes, guerra y devoluciones. Actualmente la democracia directa se utiliza en algunos países y comunidades para tomar decisiones sobre varios temas. Los ciudadanos de estos países o comunidades pueden votar sobre cambios en la ley, en proyectos de la construcción o elecciones en una autoridad gubernamental. Algunas comunidades incluso permiten consultas directas al pueblo sobre temas importantes. En el mundo de la democracia hay algunos personajes importantes que han contribuido a moldear el sistema. Por ejemplo, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Thomas Jefferson han hecho aportaciones significativas al desarrollo de la democracia moderna. Locke aportó su teoría de los derechos naturales como base para la justicia y la libertad. La democracia ha sido un tema controvertido a través de la historia. Varios grupos han contribuido a desarrollar la democracia a lo largo de los siglos. Los filósofos del siglo XVII como Locke, Rousseau y Jefferson forjaron las bases de la democracia moderna. Los académicos franceses durante la Revolución de 1789 discutieron el concepto de la igualdad instalado en el sistema legalista moderno. Entonces comenzaremos con la línea del tiempo, empezando en la época de 753 before Christ. El origen de Roma por Rómulo y Remo. La antigua Roma, dicen, que fue fundada por dos hermanos y semidioses, Rómulo y Remo, el 21 de abril de 753 a.C. La leyenda afirma que durante una discusión sobre quién gobernaría la ciudad, o en otras versiones quién se quedaría en ella, Rómulo asesinó a Remo y nombró la ciudad tras ese asesinato. 753 al 509 a.C. Roma, como monarquía antes de su etapa republicana, fue una monarquía gobernada por reyes. Todos los reyes, excepto Rómulo, por haber sido el fundador de la ciudad, fueron elegidos por la gente de Roma para gobernar de forma vitalicia y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono. 509 al 27 a.C. Roma, una república romana, la república que se implantó en Roma en el año 509 a.C. y se mantuvo hasta la época imperial en el año 27 a.C. En los últimos años de la república estuvieron a cargo dictadores como Julio César. En el año 509 a.C. se produjeron una serie de hechos esenciales en la historia de Roma. Se expulsó al último monarca, Roma fue tomada por el ejército de Porcena, se firmó el tratado entre Roma y Cartago, se iniciaron de los fastos consulares y se consagraron el templo de Cartago. 507 a.C. Clístenes fundó la Politénea o República casi simultáneamente 2 años antes de dos nobles romanos, Bruto y Tarquino Colantino, y habían fundado la República Romana, de la cual serían los primeros consulares. Clístenes acabó con la tiranía que había iniciado Pisístrato. Bruto y Tarquino Colantino acabaron con el mando despótico de Tarquino sobre el Servio, el último de los reyes que se había convertido en tirano. En el año 300 a.C. se termina la relación entre los patricios y los plebeyos. Tras la expulsada de los reyes etruscos en Roma, se convirtió en una gran república, regida por la nobleza patricia. Pero los plebeyos, que construían un grueso ejército romano, no gozaban los derechos políticos. Hartos de esta injusta situación, acabaron en rebelarse contra los patricios. 133 después de Cristo. La revolución populista cayó a partir del año 133 a.C. con la revolución populista de los hermanos Tiberio y Cayo Graco. El difícil equilibrio entre patrios plebeyos terminó por quebrarse, dando lugar a casi 100 años de guerras civiles, de las cuales surgiría al fin dictadura de Julio César, el aristócrata populista ilegal de los hermanos Sacro. 48 a.C.
El aristócrata Julio César es proclamado dictador vitalicio tras su victoria sobre Pompeyo y sus aliados. César fue nombrado dictador perpetuo en cargo extraordinario y vitalicio. Los grandes poderes que tenían iniciaron a temer a algunos senadores que quisieran proclamarse rey, por lo que conspiraron para matarlo en la conjura conocida como los Idus de Marzo. 44 a.C. Bruto asesina a César en el nombre de la libertad. 44 a.C. César es asesinado en el Senado, víctima de una conspiración orquestada por un grupo de senadores opuestos a sus ambiciones autocráticas. Cayó Casio, Marco, Bruto, 10 junio, y un grupo de más de 60 personas, los llamados libertadores, materializaron su funesto plan durante los idus de marzo, cuando César se hallaba junto a la estatua de Pompeyo, a quien paradoja del destino había derrotado 4 años atrás en la batalla de Farsalia en Grecia. El periodo del 27 a.C. hasta el 476 d.C. El Imperio Romano fue el tercer periodo de la civilización romana en la Antigüedad clásica, posterior a la República Romana y caracterizada por una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por su expansión de su capital, Roma, que extendió su control en torno al mar Mediterráneo. El periodo comprendido entre 133 y 27 a.C. determina la transición de la República de Roma conocida como el Imperio Romano. Estos implantaron el gobierno absoluto. Imperio Romano, Roma cae en manos de los bárbaros. La caída del Imperio Romano fue debido a la batalla Adrianopla, 9 de agosto de 378. La invasión y saqueo de Roma por los galos, que nunca había sido enviada antes de 8 siglos por el Imperio de Roma. En el siglo XVII al XVIII comienza la democracia contemporánea. La democracia contemporánea moderna, como gobierno de la mayoría de la población, comenzó a aparecer en la segunda mitad del siglo XVII y el XVIII, junto con el sufragio universal, luego de la abolición generalizada de la esclavitud y la sensación de constituciones que no reconocían los derechos humanos. Grecia 300 después de Cristo. Nace la democracia como la idea en Grecia buscando consensos en comunidades. En el año 250, el Imperio Romano fortalece la democracia por intervalos hasta la caída del Gran Imperio y el nacimiento de las casas imperiales de las provincias romanas. Imperios heredados suprimen la democracia con la autocracia. Revolución Francesa, Americana y en otras provincias, imperios medioevo se independizan e instauran imperios democráticos. Revolución Rusa. Aparece el comunismo como una forma particular de gobierno y organización de Estado que usan la democracia como método de participación de sus individuos, con ciertas restricciones. Fascismo, nazismo y dictaduras. Aparece el totalitarismo con complicidad del pueblo o por brazo de fuerzas. Agosto 29 de 1960, nacimiento de la ONU. En era de posguerra aparece entre internacionales que usa la democracia a nivel internacional. Agosto de 29 de 1970, dictaduras en Sudamérica y naciones de África y Medio Oriente. Se suprimen democracias en naciones con características caóticas en sus formas de gobierno. Agosto 29 de 2011, muerte de las dictaduras, caen dictaduras en Egipto, Siria, Libia. Bueno, ahora les vamos a explicar algunas palabras claves para entender la historia. Ok, empezamos con el racionalismo. El racionalismo defiende la autoeficiencia de la razón para explicar la realidad de un modo deductivo. El racionalismo es la corriente de la filosofía que defiende la primicia de la razón para conocer la verdad. Comenzó en el siglo XVII gracias al filósofo francés René Descartes en su principal exponente. Empirismo, doctrina psicológica y epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea experiencia interna, reflexión o externa sensación. Bueno, hemos llegado al final del video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao. Chao.